Alberto Rojas, director del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finisterre, que como todos los viernes está con nosotros, hoy día adelantadamente también está con nosotros en día miércoles para hablar del tema, porque la contingencia nos hace necesitar tiempo para poder comprender un poco mejor. Bienvenido, Alberto. Hola Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Esto es un cese al fuego que va a durar? Es la gran pregunta que todo el mundo se hace, o está muy encima para poder hacer un pronóstico. Es probable que haya que ser cauto. Me parece que Ya. este cese del fuego es todavía frágil, sobre todo tomando en cuenta las circunstancias en las que surge. Porque lo que vemos es que esto aparece en un posteo de Donald Trump en su red social, en donde, en varios posteos, la verdad, además, anuncia este alto al fuego, establece un cronograma de horas, 6 horas, 12 horas, y después no ahorra adjetivos elogiando a Israel y a Irán, que viene a bombardearlo, ¿verdad? Sí, es verdad. Elogiándolos por su capacidad, que habían sido muy valientes, pero también muy inteligentes, etcétera. Y después, que Dios bendiga a todo el mundo, te fijas, a Estados Unidos, a él, a Irán, en fin, que alguien le diga que Irán es un país musulmán. Bueno, en ese contexto, me parece que aquí lo que vimos es algo que Trump a veces hace. No solamente es particularmente, tiene una debilidad por las redes sociales, sino que además probablemente intentó negociar en público. ¿Ok? Entonces, él dice, alto al fuego. Y Israel e Irán dicen, ¿qué? Entonces, ahí rápidamente, por eso en las primeras horas hubo confusión. Y hubo acusaciones mutuas de que no se había respetado el acuerdo de cese el fuego, que sé yo. Ahí probablemente entró derechamente el trabajo diplomático de Marco Rubio y el resto de la Secretaría de Estado para ajustar esto. No cabe la menor duda que en estos pocos días, ¿verdad? El viernes pasado fue feriado, no estuvimos en la radio, fin de semana largo, y pasó de todo. Y De pasaron todo. muchas cosas en Ujú. poco tiempo. Mm. Y este conflicto fue cambiando de una hora a otra desde el primer bombardeo israelí en función de Trump diciendo que esta era la última oportunidad, que había que volver a negociar. Después amenazando de manera muy poco velada a Ali Khamenei, diciéndole que sabían dónde estaba, pero que de momento no pensaban eliminarlo. Y después esto. Entonces es impresionante cómo la diplomacia del presidente Trump es sorprendente en cada paso. ¿Pero es efectiva? Hasta el minuto sí. Efectivamente, al comienzo hubo esta situación en la que hubo acusaciones mutuas, pero desde ayer no ha vuelto a haber ningún bombardeo, ningún ataque. Y eso abre la esperanza de que esto que Trump oportunamente bautizó ya como la guerra de los 12 días haya terminado. Ahora, cuando estuvo el asomo de que ese alto al fuego no se iba a respetar, sale también ante las cámaras y Furioso. furioso, con garabato incluido, y dice, voy a Exactamente. llamar, y llama. Y lo que a mí llama y le hacen caso. O sea, no Por lo cabe. menos, la conversación que se conoce con Netanyahu. Claro, no cabe la menor duda que desde a bordo del Air Force One debe haber llamado furioso a Netanyahu y debe haber mandado también ciertos mensajes a Irán. Ujú. Honestamente, no porque le preocupe el conflicto, yo creo que es porque en el fondo afecta su credibilidad, su imagen en redes sociales. Entonces, si él dice que algo es y que algo va a pasar, eso se tiene que cumplir. Y por eso estaba tan molesto. Mm. No, recordemos de quién estamos hablando y las características personales que tiene el presidente, sobre todo en torno a su ego. Entonces, tomando en cuenta que él busca un protagonismo muy marcado, claro, que en un primer momento ninguno de los dos actores en conflicto hubiese respondido a ese anuncio que casi que se ve como un anuncio oficial hecho en la Casa Blanca. Es que uno podría pensar, Alberto, que eh, esto a veces se diseña de otra manera, o suele diseñarse de otra manera en la diplomacia internacional, en donde un actor que es negociador aquí o que impone los términos como uno quiera verlo, pero el que está llevando la manija, también le da opciones o espacio a los partes en conflicto para que también desarrollen alguna manera comunicacional de cómo bajan la escalada, porque tienen que decirle también a su público que algo Claro. ganaron. O sea, Irán dice que ahora está diciendo que ganó porque se acabaron los ataques y que ellos igual contragolpearon, etcétera, y bombardearon una base norteamericana. Claro. ¿Qué dice Netanyahu por otro lado? Dice, nosotros ganamos porque ya desapareció la amenaza nuclear por lo menos por un buen tiempo. Pero
Trump no le da espacio para eso, sino que él impone primero sus términos. No cabe duda que cuando vemos todo este conflicto, paralelamente hay una gestión diplomática que nunca se detuvo. Tal vez nunca fue tan visible frente a los medios de comunicación, pero nunca se detuvo. Y en ese aspecto, claro, el gobierno de Trump estuvo empujando hacia un fin. En otro posteo él dice que quiere una solución definitiva, no un alto al fuego. Después celebra el alto al fuego. Entonces, volvemos al escenario contradictorio muchas veces de Trump. Y sí, la diplomacia de Trump es muy distinta a la de otros gobiernos estadounidenses u occidentales, en donde vemos un protagonismo muchas veces del ministro de Relaciones Exteriores, o en este caso el secretario de Estado. Vemos contacto entre distintas delegaciones. Aquí no. Aquí hubo todo un trabajo muy distinto al cual hay que estar ya acostumbrado, de cómo Trump busca resolver estos conflictos. Pero para Trump y para Netanyahu, para Israel, ¿la solución definitiva es que caiga el régimen de los ayatolás? Para Israel y para Donald Trump en particular probablemente sí, pero me parece que ambos tienen muy claro que las consecuencias de eso pueden ser peores que el escenario actual. Uno recuerda lo que fue la invasión estadounidense a Irak el 2003, que fue un desastre para Irak y para todo Medio Oriente. La idea de que Estados Unidos vuelva a intervenir con tropas en terreno está muy lejos, eso ya está prácticamente descartado. Las experiencias desgastadoras y traumáticas en Afganistán e Irak han puesto a Estados Unidos en el escenario en que está ahora, actuando de manera remota, enviando bombarderos estratégicos, lanzando misiles, etcétera. Pero no más tropas, no más muertos y heridos en otro país. Y en ese aspecto hay que tomar en cuenta que el régimen iraní es un régimen que está en el poder desde 1979 y se ha mantenido porque es un régimen no democrático en muchos aspectos, pero porque también hay gente que le gusta ese régimen teocrático. Dentro de la sociedad iraní hay sectores, sobre todo los más jóvenes, que, porque son jóvenes, porque no vivieron la revolución chiita del 79, que derrocó al último monarca persa, ¿verdad? Al Shah Mohammad Reza Pahlavi. Quieren otra sociedad, quieren otro país, lo ven en redes sociales, etcétera, ¿te fijas? Entonces, y por ejemplo, si uno recuerda lo que pasó entre 2022 y 2023, las masivas protestas producto de la muerte de Mahsa Amini, Así es. que había sido detenida por la policía moral, etcétera. Entonces, hay un descontento dentro de Irán. Y probablemente Israel y Estados Unidos están apostando que en algún momento eso genere una especie de implosión. Es difícil, porque hemos visto protestas antes en Irán que no han prosperado, hemos visto marchas, etcétera, por distintos motivos. El tema es que si bien podría ser interesante para estos países que desapareciera el régimen teocrático, el tema es el proceso. Si eso va a pasar mediante una revolución, una guerra civil, con una crisis humanitaria, con oleadas de refugiados que van a empezar a moverse a otros países de Medio Oriente y a lo mejor a Europa, eso claramente no quieren que pase. Quieren que esto ocurra con el menor costo posible. Y de esa manera, hasta el minuto, se ve una tolerancia a la idea de que el régimen continúe. Una última cosa, Alberto. Dentro de lo que es la forma de gobernar y de llevar las relaciones internacionales de Donald Trump, puede gustarle o no gustarle a uno. Uno después podrá evaluarlo por lo eficaz que tiene y los resultados, si paró una guerra, paró esta Claro. otra y la demás allá. Pero desde ese punto de vista también hay una segunda derivada que no sé si se ha tocado mucho, que es el hecho de la señal que manda también respecto de otros conflictos. Me explico. Sabemos que, y lo hemos conversado otras veces, que Rusia avanzó sobre Ucrania porque vio el camino que estaba despejado, ¿no? Claro. Cuando me tomé Crimea no me pasó nada, entonces ahora el mundo como está, le doy. Exacto. China está acosando a Taiwán, pero luego de esto, porque saben también que Estados Unidos no se va a meter, ¿no? Pero luego de esto, con este presidente y con estas acciones de fuerza, yo creo que lo pensarían dos veces, ¿no? Bueno, de hecho, ayer la conversación que tuvieron Trump y Putin dejó mucho material sobre la mesa. Esta cosa de que Putin ha intentado mostrarse como posible mediador entre Israel e Irán. Lo cierto es que desconcertó, tomando en cuenta que mientras tanto sigue bombardeando Kiev. O sea, hay que tener cara, ¿no? Pero además de eso, Trump le dice, no necesito tu ayuda en esto. Mejor ayúdame con lo de Ucrania.
Claro. O sea, Trump en ese sentido mantiene esa posición de querer ir terminando con los conflictos por diferentes motivos. Desde que considera que Estados Unidos no debe estar involucrado, como en el caso de Ucrania, porque son conflictos que generan gastos millonarios, incertidumbre e inestabilidad a nivel mundial, y eso es negativo para la economía, hasta que, y esto lo han dicho desde incluso el primer gobierno de Trump, el presidente Trump anda detrás del Nobel de la Paz, Mm. ¿verdad? Él quiere algo que ya no puede comprar, que es el Nobel de la Paz. Y por eso tenemos un congresista que lo postuló ya hace algunos días como candidato, y gente que dice que sí, que es una excelente idea. Entonces, de aquí al enero del 2029 vamos a tener que estar muy acostumbrados a este estilo de hacer política internacional, diplomacia. De hecho, en su red social, él subió una imagen de él en blanco y negro, así, muy, muy aguerrido, y que dice la paz a través de la fuerza. Y ese es el estilo de Trump. No hay que Tal olvidar cual. que en el fondo, si bien él es un personaje político hace mucho tiempo, él viene del mundo de los negocios, del ámbito inmobiliario, en donde muchas veces las compras, transacciones, ventas no son negociaciones, son presiones, son acciones agresivas en los mercados. Y él está aplicando mucho de esa lógica al ámbito diplomático mundial. Y que ese ámbito diplomático mundial no está acostumbrado ni a la personalidad de Trump, a pesar de que ya lo conocemos del primer gobierno, y al estilo de cómo lleva la política exterior, que puede gustar o no, que puede tener consecuencias o no, pero que llega a resultados, y que eso es lo único que le interesa a Trump, tener resultados, que esto funcione o no funcione. Muy bien, la conversación, el análisis con Alberto Rojas, director del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Unidad Finisterra, analizando estos días tan vertiginosos que, como tú bien decías, ha pasado de todo, y ahora con esta tregua, con este cese al fuego, frágil se dice, pero bueno, el tiempo dirá si fue definitiva o no. Muchísimas gracias. Nos vemos, que estés bien. Doble clic.